quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauget te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Cómo les va, amigos trabajadores y empresarios? Como siempre por radiocaput.com, los jueves de 2 a 3 de la tarde. Quiero hacerles un poquito un resumen. Pasan tantas cosas en Argentina y un resumen de lo que vino siendo esta última semana para el gobierno. Una semana realmente interesante, porque el gobierno supo aprovechar, si bien no deja a Milei de ser un personaje muy extraño, Milei me parece que sabe y va aprendiendo las reglas, un poco las reglas de la democracia y sobre todo el aprovechamiento político después del espaldarazo que le dio la ciudadanía. Esto es justo decirlo, ¿no? Y después de que el peronismo también hiciera una muy buena elección, a pesar de que algunos se quieren cortar las venas porque se creen que estamos hace 50 años atrás y el país cambió. Pero lo que voy es que enseguida Milei tomó rienda sobre el asunto. Uno de los temas más importantes es el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto, que ahora lo explico, en el tema del presupuesto, Milei se reunió con gobernadores, con 20 gobernadores, y marcó la cancha, que yo no sé si esto le va a dar resultado o no, pero marcó la cancha con algunos gobernadores, como sobre todo Axel Kicillof y Ricardo Quintela, diciendo que en una pregunta bastante enérgica de un periodista y de él cuasi inocente, diciendo, pero yo con marxistas que tengo que hablar. Entonces, ¿para qué? Para hablar y no ponernos de acuerdo. Por supuesto que esto generó la reacción de Kicillof, un ganador también en la provincia de Buenos Aires, nada menos que el gobernador del peronismo, y dijo, si a mí me convocan institucionalmente, yo voy a cualquier reunión. Dejó de lado cualquier consigna política y respondió. De todas maneras, con ese tema y con el riesgo Cuca y con todos sabemos, con todos los abismos que marca Milei para generar el terror de que el peronismo vuelva en algún momento de la vida, él señaló esta reunión con los gobernadores. En el medio de eso hubo cambios en el gabinete, pero él los marcó los cambios que quiso, ¿no? Por ejemplo, fue bastante inusual el hecho de que Guillermo Francos, el jefe de gabinete, estaba previsto que se fuera y sabía que se iba a ir. Y de golpe un viernes pasado fue a verlo a Milei y dijo, mira, la verdad que estoy cansado de que me anuncien o de enterarme que me van a ir, que me van a rajar y que no me lo digan. Así que te lo digo yo, me voy y te presento la renuncia. Renunció y en una jugada, bueno, no es una jugada brillante porque en realidad que Manuel Adorni sea el jefe de gabinete, vocero y no sé qué más del gobierno, no aporta nada políticamente ni al gobierno, pero es un hombre de su riñón, ¿no es cierto? Fue el jefe de gabinete. Y
Sí hizo otra jugada interesante, Milei, que fue la de nombrar ministro del Interior a Diego Santilli. Un hombre que de negociar, como dicen la gente del PRO que lo conoce, inclusive Ritondo, dice, él negocia todo, él es hincha de River, puede negociar, y bueno, capaz que negocia ser hincha de Boca, con tal de que, no sé, pero él es muy negociador. En esto, porque tiene que ver con esta reunión de los gobernadores, y tiene que ver con que los gobernadores se convenzan de que tienen que bajarle línea a los diputados para hacer todos los cambios necesarios, la reforma laboral, la reforma impositiva, el tema del Código Penal, todo eso en el marco del viaje que prepara Milei, que preparó y que ya está haciendo en este momento a Nueva York y a Miami, explicando estas cosas singulares que tiene el gobierno, porque ahí va a explicar su doctrina libertaria, y a la noche en realidad no va a ser una reunión con Trump. Trump va a estar en el mismo foro un ratito, y en otro día va a estar Milei. No es que tampoco Trump se muere por verlo a cada rato, pero a la noche va a ser una reunión con los ultraconservadores de derecha de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York. Y ahí seguramente Milei va a criticar al nuevo alcalde de Nueva York. Qué lindo, justo el que critica a los socialistas y a los comunistas. En Nueva York, el nuevo alcalde es un ugandés nacionalizado norteamericano, que se llama, el nuevo alcalde de Nueva York, Sonran Mandani. Es miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York y es socialdemócrata. Lo votaron los pobres, tiene un plan extraordinario de ayuda para los niños de mujeres pobres, de ayuda asistencial. Bueno, en algunos medios le pusieron la marcha peronista. Dijeron, por lo menos hace tanto tiempo que no ganamos, después de la desilusión con Alberto Fernández, después de que ganara Milei, tenemos a alguien a quien pasarle la marcha peronista. Y fue a este muchacho, Mandani, 34 años. Su madre es india, su padre es ugandés, y el tipo encima dijo que va a limitar al mínimo, eso lo dijo Trump, que va a limitar al mínimo la ayuda al gobierno de Nueva York, porque Nueva York eligió a un comunista. Y él dijo que Trump es un sátrapa, que va a hacer todo lo posible para que Nueva York tenga una política liberal, digamos así, progresista, y no la del conservadurismo de Trump. Fue un fenómeno, después lo vamos a explicar si tenemos tiempo, porque él es liberal, pero no está apoyado, él apoya a los pobres, este chico. Y los pobres lo eligieron en Nueva York. Ahora, Hillary Clinton no lo puede ni ver, porque el establishment demócrata, que es un poquito más progre que los republicanos, pero que también son, no tiene nada que ver con los de abajo, con los trabajadores, no lo querían. Pero él le ganó al candidato demócrata que querían el establishment de Nueva York, y después le ganó al demócrata que puso Trump. Es decir que, fue una victoria, ganó por el 50%. Eso es un aire nuevo, qué sé yo. Algunos me dicen, pero es como Jorge Macri acá, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No sé, pero de todas maneras empieza por ahí y es un aire nuevo. En el medio de eso va a tener que decir, seguramente Milei, que este tipo es el comunista, que todos se van a mirar, porque Nueva York no les gusta a la gente pobre, pero el sistema neoyorquino es como liberal, no les gusta que le digan, ustedes no quieren a nadie, hubiesen actuado de otra manera que lo que pasó en la Argentina. El otro traspaso también en la Argentina, dudoso, fue la de la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, la ex esposa de Jorge Triaca, que ahí renunció por desavenencias, en este caso con el ministro de Salud, un hombre de mucha influencia política, Lugones, en el gobierno. Y también designaron al nuevo secretario de Finanzas, Andrés Lowe, en reemplazo de Pablo Quirno, otro tipo, Andrés Lowe, del JP Morgan, que gobierna el país, como ustedes saben, maneja el JP Morgan, es el jefe de gabinete, y no Adorni en la Argentina, y reemplaza a Pablo Quirno, que fue nada menos que a la Cancillería. En el marco de todo eso,
para actualizar un poquito las cosas. Perdón, en el marco de eso tomó una medida, sí, populista, Milei, además de que, aunque no lo quiera admitir, que fue el darle el 61% de aumento a los trabajadores del Garrahan. Una cosa increíble. Fue un momento para los médicos, para los becarios y para los residentes del Hospital Garrahan. Este aumento del 61% abarca a los médicos, los becarios, residentes, como dijimos, y fue en cumplimiento de la ley de emergencia pediátrica. Él decía, no tengo la plata, pero ¿cómo? Tenía la guita entonces. Después lo admitieron, sí, tenía la plata, pero tenía la plata para pagarle a los médicos cuando ellos quisieran, y consideró que era el momento. Y por supuesto que el gremio consideró que era un triunfo histórico, no le van a decir que no al aumento, pero van a seguir pidiendo reivindicaciones por otros hospitales, porque el único hospital con emergencia pediátrica no es el Garrahan, aunque sea el más importante. Bueno, en el marco de todas esas cosas, y después lo hablaremos, porque en el marco de todo eso apareció Mauricio Macri, que sigue creyendo. Después de una reunión, le pidió, dijo, lo convencí, le dije a Milei que necesita a nuestros legisladores del PRO, y después salió Manuel Adorni a decir, pero en realidad, muchachos, el PRO ya es nuestro, es de La Libertad Avanza. Si necesitan, ellos nos necesitan a nosotros. Más que habló como si todavía tuviera influencia política, y dijo algunas cosas agravantes acerca de Milei, en el sentido de que no nos gusta su estilo, pero vamos a apoyar su política, toda esa hipocresía. Si no te gusta un tipo, no te gusta. Y Macri salió después de esa reunión diciendo esto. Y hablando de que inclusive un tipo como Milei, yo escuché la entrevista, que no tiene hijos, no tiene una relación con la familia y con el sentido y con lo humano. Entonces tenemos un presidente que casi no es humano. Una cosa que ya alevosa, que tira en lo personal. De todas maneras, Macri sigue, por supuesto que Cristian Ritondo sigue con Milei. Santilli asumió y su ex esposa Nancy Pasos, la ex esposa de Santilli, dijo, en realidad Macri siempre odió a Diego Santilli, y Santilli también lo odia a Macri porque Macri no lo tuvo en cuenta jamás en la vida. Entonces, bueno, estas cosas de un hombre supuestamente influyente como Macri, que en realidad le fue a pedir, según dicen, toda una decisión de nombrar a Horacio Marín, un hombre de YPF, como jefe de gabinete, seguramente para hacer un negocio. Y después dijo, me desilusionó Milei. Me desilusionó porque lo nombró a Adorni, lo desilusionó porque no le nombró al tipo que Macri quería, en realidad, y Adorni después lo salió a matar. Bueno, un poco toda esa es la actualidad, pero también en la elección de la CGT, que vamos a hablar ahora en un ratito, y con lo que tiene que ver con la elección de autoridades. Se confirmó el triunvirato de autoridades de la CGT, la reforma laboral y todo lo que nos pasa en la Argentina, con un invitado especial que tenemos en el piso aquí en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Estaba solo, ahora ya es otra cosa, porque tengo un caballero al lado mío, un hombre de mucho prestigio político y un hombre de mucho conocimiento en el área laboral, como es Oscar Cuartango, que fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
y es presidente del Grupo Descartes, un grupo de influencia dentro del peronismo y que marca los lineamientos de a veces un peronismo medio descarriado, y ahí está Cuartango para ver que se cumplen las ideas que algunos dejan de lado. Lo tenemos a Oscar Cuartango. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias por tus palabras, que son producto de tu amistad y no de una apreciación objetiva. No, por supuesto. Bueno, Oscar, vamos a escuchar si te parece, empezamos la entrevista vamos a escuchar un pequeño audio de una declaración de ayer. Ayer se confirmó en realidad, se venía hablando de la elección de un triunvirato en la CGT con distintos nombres, con distintas personas de las actuales, y por supuesto lo que se le pide a la CGT es acción, ver qué cambios produce, sobre todo con el marco de esta reforma laboral que el gobierno quiere meter en sesiones extraordinarias, me olvidé de decir, porque ahora la Comisión de Presupuesto en realidad quiere sesionar, el gobierno quiere que sesione a fin de año en las sesiones extraordinarias con la nueva cantidad de diputados que tiene el gobierno, es decir que Milei está aprendiendo un poquito a ser vivo. Entonces, pero lo vamos a escuchar a Cristian Jerónimo, de Empleados del Vidrio, uno de los nuevos secretarios generales de la CGT, que decía esto. Nosotros, digo, para ser muy claro, nosotros no vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos. Digo, cualquier cosa alocada que vengan, como las cosas que dejaron filtrar ellos, porque ahora dicen que no, que ellos no lo dijeron, pero ellos lo dejaron filtrar a los medios, que eran todas propuestas alocadas, con quita de derecho, hablando de 12 horas de trabajo, de banco de hora, de salario por productividad, lo dijo el propio secretario de Trabajo. La realidad es que me parece que si realmente el presidente, él plantea que quiere que la Argentina esté entre los países desarrollados, bueno, que empiece por respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y digo, nosotros tenemos un instrumento que lo reivindicamos, para discutir cualquier tipo de adecuación o modernización, que son los convenios colectivos de trabajo, que funcionan muy bien y que es mentira que son del año 75, como muchas veces lo quieren. Muchos han ido. Bueno, estas declaraciones fueron de Cristian Jerónimo, empleado del Vidrio. Breve cosita antes de que hables, Oscar. Un hombre que estuvo muy ligado a Hugo Moyano y que ahora tiene una ligación muy fuerte a un hombre fuerte de la CGT en la negociación con el gobierno, que es Gerardo Martínez de la UOCRA, que sigue siendo secretario de Relaciones Institucionales. Ayer se eligió por 1.600 delegados congresales, la figura de Cristian Jerónimo, con Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, que es un hombre llegado a DAER, de los gordos, digamos así, de los grandes sindicatos, y en tercer lugar estuvo, se me fue el tercero. Octavio Argüello. Octavio Argüello, por supuesto. Le pidieron a Hugo Moyano que mediara porque no llegaban a un acuerdo. Querían un solo secretario general y los grandes gremios querían 3, el triunvirato. Moyano dijo, yo se los arreglo, y le metió al hombre de él, al camionero Octavio Argüello, en la trilogía de conducción. Bueno, lo escuchamos a Jerónimo y el respeto, el arma que tiene la CGT con respecto de los convenios colectivos de trabajo. Pero la cuestión es mucho más profunda, digamos así. ¿A vos te parece que la CGT cómo queda parada? Primero, ¿qué te parece esta elección? ¿Y cómo queda parada frente a la reforma laboral tratando de solucionar este problema? Bueno, la elección me parece auspiciosa y razonable. Es decir, que haya habido 2 cambios y que los cambios incluso impliquen cambios generacionales, es positivo. Y también la elección o la permanencia de Octavio Argüello, que es un poco el representante de la vieja guardia, ¿verdad? Es un equilibrio positivo. Bien. El debate de si tiene que ser unipersonal o tripartito el poder, es un debate que supera la coyuntura y tiene que darse en el marco de una profundización de la discusión. Yo creo que como salida de coyuntura es valioso que haya sido un triunvirato. Perfecto. Ahora, también hay que tener en cuenta que el sindicalismo es un representante de un sector de la sociedad, de los trabajadores, y que los dirigentes sindicales no solo representan a los trabajadores, sino que representan a los trabajadores de su sector cada uno.
Correcto. Entonces, y que también que la función principal de los dirigentes sindicales es la negociación, la herramienta. El conflicto, la negociación y la organización sindical. Son los tres elementos constitutivos del derecho colectivo del trabajo. A uno le agrega también el derecho a la información. Pero el tema es que si no se bajan líneas políticas desde los ámbitos políticos, por ejemplo, desde los bloques legislativos o desde los partidos, no se les puede exigir a los dirigentes sindicales que bajen líneas políticas. Ayer las declaraciones de Jerónimo fueron interesantes, por supuesto, y también habló otro de los hombres fuertes ahí, Jorge Sola, que actualmente es el secretario de Comunicación y Prensa, un hombre ligado a Héctor Daer con el sector de los gordos. En realidad, Héctor Daer era, me parece que el hombre más propenso a la relación con Axel Kicillof y con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y segundo, a la relación más profundización del conflicto, de tratar de tener una posición más fuerte. Gerardo Martínez más moderado, y Sola también resultó bastante moderado en el sentido de, por ejemplo, había una declaración diciendo que diciendo que el poder político es quien la ciudadanía eligió para los ciudadanos, para que los ciudadanos estén en mejores condiciones. Respetó la jerarquía del gobierno y el voto de la gente. Pero también dijo, con acuerdos y con diálogos, con tensión y con conflicto, no le vamos a escapar el conflicto, pero rechazamos el enfrentamiento, y habló de que se respeten de parte de la CGT la Convención Colectiva de Trabajo, las paritarias, la generación de nuevos y mejores derechos. No hay una declaración en el sentido, me parece que si no nos equivocamos, de la CGT de lucha inmediata frente a esta actitud. ¿Eso te parece bien o no? Yo creo que es prudente, mesurada la posición. Es decir, ahora, lo que pasa es lo siguiente: nosotros nos estamos dejando llevar por trascendidos y por dimes y diretes de distintos sectores del gobierno. Bien. Que nos impulsan a una respuesta enérgica, y que no tenemos que entrar en el juego de ellos. Tenemos que proceder con racionalidad y con equilibrio y ofrecer propuestas alternativas. Tengo dudas de que la legislación laboral y los convenios colectivos, o algunos de ellos, porque algunos están ayornados, tienen que adecuarse a las nuevas realidades que nos imponen, los avances tecnológicos, la informática, la robótica, la inteligencia artificial, la famosa IA, que incluso amenaza con hacer estragos en los puestos de trabajo. Sí. Pero ayornarlos significa adecuarlos en beneficio del conjunto de la sociedad, y no a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos. Ese es el punto de debate. Claro, acá se ha llevado también por la actitud de muchos medios de comunicación que desvían el debate, y también por las estrategias internas del gobierno, a que si aceptás cualquier cambio pero puede llegar a ocurrir también con un gobierno como Milei, hay que tener cuidado, pero a que cualquier discusión del convenio colectivo de trabajo genere que te quieren sacar todos los derechos. ¿Vos lo relativizás? No. Yo no tengo ninguna duda de que el objetivo principal del gobierno es ese. Ah, perfecto. No tengo ninguna duda. Yo Perfecto. Lo que digo es que lo mesurado y prudente es la actitud de la dirigencia sindical de esperar que se presente el proyecto o que se estarte en la mesa de negociación. Claro. Porque si no, ahora son todos trascendidos. Yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, ya se está implementado un reemplazo por un fondo de fideicomiso de la indemnización por despido. E inclusive se implementó también que no tengan relación de dependencia y puedan registrarse como autónomos hasta 5 monotributistas en un emprendimiento. Sí, completamente. Ahora, ¿qué pasa? En ese sentido, yo creo que hay que tener un límite, que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 75 y inciso 22 de la misma, sí, en cuanto establecen, por un lado, los derechos, la protección de los derechos laborales y de los derechos de la seguridad social, y por otro lado el artículo 75 que establece el rango constitucional de los tratados internacionales aprobados.
Hay un principio de progresividad en materia de derechos humanos, entre los cuales está incluido el derecho del trabajo, que se opone al retroceso en materia de conquistas laborales. Y aparte hay una protección contra el despido arbitrario que está siendo vulnerada con este fondo fiduciario que está implementado en la Bolsa de Comercio y mediante una reglamentación de la Caja Nacional de Valores. Mirá vos, perfecto. Y más aún, Sturzenegger en el coloquio de IDEA les reprochó a los empresarios que no hubieran hecho uso de esas herramientas. Lo que pasa es que los empresarios que saben más y son más vivos que Sturzenegger tienen miedo a la litigiosidad, no se puede utilizar. Y además, por otro lado, no va a haber solución a la falta de trabajo ni tampoco al trabajo no registrado por la vía de los instrumentos que se referencian como por los cuales va a transitar la reforma laboral. Los puestos de trabajo y el blanqueo tienen que ser impulsados por una política proactiva de producción, de consumo y de crecimiento económico y de consumo interno. Entonces, en un marco recesivo, con una apertura de las importaciones y con una cierre de muchas pymes y pérdida de muchos puestos de trabajo, no se puede transitar un camino de reforma que genere puestos de trabajo. Vos hablabas, es muy bien establecerlo, porque hay derechos constitucionales inclusive que amparan esto y que no deben ser tan livianos respecto de que se puede cambiar cualquier cosa, porque tenés instrumentos de la justicia, instrumentos, de la propia Constitución y demás, y también algunas contradicciones de parte del gobierno que lo que quiere, me parece, a veces es dar la idea, vender la idea de que hay que cambiar todos esos excesos, pero después da marcha atrás, porque por ejemplo, Francos, ahora no es el jefe de gabinete, pero dijo, ¿de dónde sacaron ustedes la indemnización pagarla en 12 cuotas? Pero resulta que se dijo. Se dijo. Sí. Y lo del fondo de cese laboral también, que vos dijiste, también está se dijo. Está implementado, Luis, mediante resoluciones de la Caja Nacional de Valores. Claro. Entonces, un poco como que, y ante eso, la CGT de vuelta, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la CGT o que tiene la oposición política, como para impedir esto? Porque ya dijimos antes que, claro, vos mencionabas el tema de la CGT, pero si acá no actúa el partido político, el partido justicialista, si no actúan los diputados y los legisladores del peronismo, si no actúan los gobernadores también, dándole un respaldo político a que no cambie, no haya una reforma laboral que quite derechos, ¿cómo hacemos? Bueno, en última instancia la que tendrá que intervenir es la justicia. Y la justicia del trabajo ya se pronunció inclusive respecto del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia, declarando la inconstitucionalidad del decreto. Una intuición, como dirigente político que sos y presidente del Grupo Descartes, ¿esto el gobierno lo tira sabiendo que no va a conseguir cambios violentos y cambios tan contundentes, pero lo tira como elemento para venderle a la sociedad esta rémora de que los sindicalistas no tengan derechos, estos tipos que están hace tanto tiempo, los abusos de la industria del juicio, que otra vez vuelve con este tema? ¿Lo tira así o realmente quiere hacer un cambio? Es decir, Milei es un tipo que toma parte de la realidad y la aprovecha y entonces destruye todo. Yo hice una referencia en algún artículo a que no tenía que usar la motosierra, pero que tenía que utilizarse el bisturí que con precisión quirúrgica corrigiera. Porque, por ejemplo, hablan de la ultraactividad de los convenios colectivos y de los que hacen referencia bien que profundice al en alguna de estas 75, al año 75. Es decir, no es cierto que los convenios colectivos estén ultraactivos desde el año 75. Bien. Pero lo que sí es cierto es que algunas cláusulas de solidaridad en unos pocos convenios colectivos están bien en ultraactivas del año 75. Entonces, no se puede romper el instituto de la ultraactividad, que es la protección que tienen los trabajadores, porque de lo contrario, pues mediante el simple expediente de no negociar o de no llegar a acuerdos, los empleadores podrían acercar todos los convenios colectivos. Claro. La ultraactividad es el eje fundamental para que no se caigan los convenios colectivos. Ahora, podría limitarse la ultraactividad
simplemente respecto de las cláusulas de solidaridad y no respecto de todo el convenio colectivo. Claro. Pero como unos niegan los perjuicios y los otros los destacan en ese sentido, nadie llega a un acuerdo. Claro. Es decir, yo creo que ese es el camino, buscar una racionalidad. Después, por ejemplo, la negociación colectiva desagregada o descentralizada. Actualmente existe la posibilidad de negociar colectivamente de forma descentralizada. Lo que sí es que hay que negociar descentralizadamente a la suba, no a la baja. Claro. La ley de contrato de trabajo es el piso. La negociación colectiva tiene que estar por encima de ese piso, puede negociarse. La negociación colectiva nacional. Y la negociación colectiva regional o sectorial o de empresa puede negociarse también, pero por encima de todos esos pisos. Inclusive, te agrego más, individualmente el trabajador y el empleador pueden negociar individualmente condiciones de trabajo mejores que las que establecen las anteriores convenciones colectivas. Es increíble. Ahora, obviamente que al decir de un pensador marxista precisamente, el obrero individualmente sometido a la negociación con el empleador es una hoja al viento en el vendaval del mundo capitalista. Está muy bien. Bueno, una de las cosas que también que hubo, en realidad no hubo tal rechazo, pero bueno, lo quieren plantear así, es que el gobierno quiere la negociación por empresa, la negociación salarial por empresa, y esto el gobierno aluce que les quita poder a los grandes gremios y ellos lo que quieren es darle poder a los delegados de base. No, yo lo que creo que quieren destruir el gremialismo, es decir, incluso lo ha dicho el ministro Sturzenegger en España. Claro. Es decir, acá lo que se pretende es destrozar y limitar la fuerza, la capacidad de negociación sindical. Claro. Y yo te digo una cosa que la afirmo categóricamente. Estoy plenamente convencido de que la peor situación que puede tener un trabajador es que no haya sindicato. Perfecto. No obstante que los sindicatos pueden tener defectos, y los sindicalistas también, como todos los seres humanos, pero la peor situación es sin duda que no haya sindicato, porque está totalmente desprotegido. ¿Qué condición puede imponer un trabajador que en un marco de desocupación incluso, un trabajador que va a pedir empleo a un empleador que tiene 20 tipos para darle, o 100 para darle, esperando en la cola para recibir ese trabajo? A mí me da la impresión que los grandes empresarios son los que quieren esto, pero los pymes, por ejemplo, no ofrecen tanta resistencia a la negociación actual, ¿o sí? Algunos sí, otros no. La dirigencia pyme inclusive está muy atomizada. Vos fijate que paradojalmente la UIA es la que representa a los empleadores en la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. Sí. Sin embargo, el 75% de la mano de obra argentina la toman las pequeñas y medianas empresas. Y una cosa que también comentaste o diste a entender antes, muchas empresas grandes no quieren romper esta negociación por empresa, quieren negociar con el sindicato, porque negociando con el sindicato están tranquilas, les garantiza una buena negociación más que el corte abrupto que genera una delegación de base, ¿no? ¿O no? Te voy a contar unos casos concretos. Cuando yo era ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, había un segmento que era el corredor de la Panamericana, sí, de la industria de la alimentación, que estaba manejado por comisiones internas de orientación trotskista y maoísta. Nada menos. Y estaba Rodolfo Daer en el sindicato de la alimentación. Y incluso tuvimos serios conflictos que afortunadamente los pudimos solucionar, pero las comisiones internas se suelen radicalizar más que las conducciones sindicales. Sí, claro. Bueno, vamos a la tanda. Te dejamos respirar un poquito el café, debe estar un poquito frío, te hicimos hablar mucho. Vamos y ya volvemos enseguida con Trabajadores y Empresarios. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo!
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, volvemos con Trabajadores y Empresarios con la presencia de Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y presidente del grupo Descartes. Y en línea tenemos un amigo, ¿no? Que ahora es secretario, yo era amigo de antes, ahora es secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Horacio Arreceigor, que está en comunicación con nosotros. Horacio, felicitaciones. Luis Lauge y Oscar Cuartango acá en Radio Caput. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué haces, Luis? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andan? Bien, gracias muy bien. Por la felicitación. No sé si es una felicitación, porque con lo que viene... Vos pasta tenés para llevarte bien con los periodistas, tenés, siempre ha sido una ventaja. Acá no vas a tener que hablar de San Lorenzo, eso es lo mejor, ¿viste? Eso es lo mejor, no, desde el punto de vista de que no polemizar, pero sí con esto. Yo lo que quiero es, felicitarte además. ¿Qué te parece y algunos conceptos de lo que fue la elección de ayer? Ayer se habló mucho, había bastantes diferencias, pero después el resultado fue contundente de los delegados, en el sentido de hacer un triunvirato. ¿Por qué te parece que fue el triunvirato y no una elección de un dirigente? ¿Y cómo ves a la CGT de cara al futuro con estas reformas laborales y reformas de todo tipo que quiere plantear el gobierno, ¿no? Bueno, primero sí, obvio, había dos propuestas. Se vino trabajando toda la semana para evitar la confrontación de esta naturaleza, así adentro, que son normales los congresos de la CGT así, ¿no? Sí. Pero bueno, a falta de un liderazgo fuerte, entonces bueno, obviamente se impuso el triunvirato en consenso, ¿no? Porque la verdad que costó, pero al final terminó en consenso. Y bueno, así terminó bien todo el Congreso, cohesionado, y creo que los discursos del final marcaron claro el camino
hacia dónde va a estar la CGT, ¿no? Ahora, decime una cosa, porque eso también a muchos no lo entienden y qué sé yo, y hay que explicarlo un poquitito. Tiene que ver con que, bueno, en realidad la CGT es consciente de todo lo que está ocurriendo, tiene la noción de que se tiene que poner firme si hay una vulneración de los derechos, pero también tiene la noción de que hay que dialogar, y dialogar con los gobernadores, dialogar con el gobierno. ¿Esto es así, Horacio? No, eso está clarísimo. O sea, la CGT siempre tuvo como objetivo el diálogo. Lo que pasa es que el que no tiene como objetivo el diálogo es el gobierno, ¿no? Lo ha marcado estos últimos 2 años, ¿no? Que ha tenido una política no solo con la CGT, sino con los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Sí. Así que bueno, nosotros sinceramente esperamos que se abra el diálogo, que haya una mesa de negociación, y todos entendemos que hay que discutir una reforma, pero no con el objetivo solamente de sacar derechos, ¿no? Entonces, a nosotros creemos que, bueno, si tenemos un 43% de informalidad en el sector laboral, bueno, juntémonos el gobierno, los empresarios y los trabajadores y decir, bueno, ¿cuál es la alternativa o la solución para que este 43% de trabajadores que no tienen ningún derecho pasen a estar en blanco y poder que tengan derecho, ¿no? Porque eso es la prioridad mental, que esa es la prioridad nuestra. Obviamente, la del gobierno tendría que ser la forma. Yo lo he escuchado al presidente decir esto, ¿no? Que tendría que, con la propuesta de él, los sindicatos vamos a estar contentos porque nos van a blanquear 43% de la informalidad, pero nunca dijeron cómo. Entonces, y además con un gobierno que en el fondo también, recién lo hablábamos acá y lo comentaba Oscar Cuartango, no le gustan mucho los gremios, ¿no? A veces hay propuestas o declaraciones que quieren dejar afuera de los gremios, ¿no? No, pues eso está claro. Si vos lo escuchás a Sturzenegger, lo que anda hablando por todos lados, ¿viste? Está claro que este es el leitmotiv de este gobierno, es decir, bueno, hay que debilitar totalmente los sindicatos, porque con eso vamos a lograr flexibilizar la demanda laboral, que es lo que pretenden algunos empresarios. Ahora yo pregunto, para mí no es el tema de la ley laboral el problema es la economía. Está bien. Porque si vos yo te digo a vos, bueno, andá a abrir un bar, un restaurante, algo, te facilito toda la negociación. Sí. Pero al restaurante no te entra nadie porque nadie tiene un mango en el país. Claro, ¿es un problema laboral? No, más bien. No. Entonces, bueno, me parece que hay que atacar otras cosas. Me parece que con una recesión imperante como la que hay hoy, el gobierno tendría que pensar en cómo va a restituir salario para que la gente pueda llegar a fin de mes. Lo que pasa es que acá tendría que ser la prioridad del gobierno. Lo que pasa es que acá hay una prédica en general de los gobiernos de derecha y liberales de que por las dudas igual saquémosles derechos a los trabajadores, de esa manera van a invertir y después no invierten, y bueno, es como una actitud muy muy autoritaria, ¿no? Que tienen. Si a los empresarios le ofrecen eso, ¿por qué no sacarle derecho y después dedicarse a la timba, ¿no? También escuchaba esto. Es así, exactamente. Y parafraseando, a ver, si un juez de la Corte Suprema te dice que los derechos, donde hay una necesidad, no existe un derecho, entonces a partir de ahí ya tenés el concepto neoliberal de lo que se pregona, ¿no? Ahora, pero bueno, vos sabés, todos sabemos con la ideología que se profesa, ha habido reformas hasta hoy, Luis. Sí. ¿Está en vigencia la ley base o no está en vigencia la ley base? Sí, claro. Bueno, ¿y cuántos puestos de trabajo se crearon con la parte del monotributo que puede tener 3 monotributistas más a cargo? Decime cuántos puestos de trabajo se crearon. Ahora, entonces, viste que no son las flexibilidades que se están dando. Y habló Caputo y el propio Milei de la ley Bases 2. Claro. También, ¿no? Sí, todavía estamos esperando las grandes inversiones del RIGI. Claro, y ¿va a ser un obstáculo para todo esto el trabajo del Congreso y de los gobernadores? Porque me parece que va a ser una de las tareas que la CGT va a empezar, ¿no? A dialogar con los gobernadores y con el Congreso y con el peronismo. Está clarísimo. La semana que viene seguramente ya va a haber una reunión con todos los diputados sindicales obviamente para
Y el otro tema que todavía no sabemos cuál es el proyecto, ¿no? Porque todos hablan, pero no hay nada todavía. Exactamente, pero mientras tanto... No sabemos dónde pararnos porque no hay nada. Todo el mundo habla, pero no hay nada. Y una cosita... Pero bueno, creo que nosotros lo que vamos a hacer va a ser esto. Primero la reunión con los diputados sindicales y una vez que tengamos el proyecto, analizarlo y tener propuestas propias, ¿no? Una cosita final y te dejo y te agradezco mucho la participación en el programa. ¿Esperás algo del peronismo como tal, como partido justicialista? ¿Qué esperás? No, y bueno, lo que esperan, la verdad es que necesitamos discutir internamente propuestas. Creo que hay que empezar a seducir a la sociedad con nuevas propuestas, ayornar y tener un discurso que no sea solo no a Milei, ¿viste? Hay que convencerla a la gente con un proyecto de cómo el peronismo va a reactivar el país, cómo lo va a hacer crecer. Hay que trabajar todo eso, ¿no? O sea, y eso es la discusión que está faltando. Ojalá se empiece a hacer, ¿no? Bueno, Horacio, ahora sos secretario de prensa de la CGT. Ahora cuando te llame, atendeme, no me dejen en banda. Pero vos me tenés que llamar para decirme quiero hablar con tal, porque ese es mi laburo, ¿viste? Entonces yo te consigo. No, y si no vos podés hablar también. No, vos también. Vos traducime, vos traducime porque los otros no quieren hablar, ¿viste? Como sabés cómo hacer. No, bueno, no, tenemos ahí obviamente que Jorge Sola, que estuvo en prensa antes, que ha hecho un buen laburo en la Secretaría de Prensa de la CGT, también es un buen disertador también, ¿viste? No, pero ataja todo, ¿viste? Quédate tranquilo porque él se va a abrir y te la va a dejar a vos ahora. El que vas a tener Exacto, que hablen en prensa. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Sos secretario general de SATSAI, el Sindicato de Televisión y Nuevas Tecnologías, un tipo que ha laburado mucho en beneficio de los trabajadores. Te agradezco la participación en Radio Caput, te escucha acá y te saluda Cortando. Saludos, Oscar. Y felicitaciones y éxitos. Bueno, igualmente. Gracias Horacio, muy amable, gracias. Horacio Arreceigor, secretario general de prensa ahora de la CGT. No nos vamos, seguimos. Yo quiero profundizar un poquitito en el tiempo que tenemos algunas de las cosas puntuales de la reforma laboral, de qué quiere el gobierno y qué es lo que hay que sostener. Bueno, por un lado se habló mucho de la supresión de la obligatoriedad de retener las cuotas sindicales por parte de los empleadores. Bien. Yo quiero aclarar que no existe afiliación obligatoria en nuestro país. Se afilia el trabajador que quiere expresamente afiliarse, y el que no se manifiesta no se afilia. Es decir, no es que se afilian todos y el que no quiere afiliarse se tiene que manifestar. No, tiene que ser una afiliación expresa. Lo que sí existe es la obligación de que al trabajador que se afilió, el empleador le retenga la cuota sindical. Bien, perfecto. Y eso es una creación del peronismo en el año 44, que es lo que permitió que los sindicatos crezcan, porque imagínate lo que sería en esa época ir a cobrar. Vos sabés que vos debés acordarte de los clubes que estaba el Cobrador y del Automóvil Club. También puedo decir, como trabajador de prensa, que si no hubiese sido por el aporte sindical, hoy tendría mucho menos derechos, la defensa judicial, la defensa del turismo, la posibilidad de pagar con el turismo es importante. Ahora, ¿qué son los salarios dinámicos? Bueno, este es un término nuevo para designar cosas viejas. Es increíble. Es como cuando Cavallo sacó la teoría del derrame. Claro, más o menos, que tuvimos que explicarla. Los salarios dinámicos son que, en definitiva, que estén integrados fundamentalmente por premios a la producción y por bonificaciones a la producción. Sí. Es decir, nadie dice que no tiene que haber dinamicidad de los salarios por encima de los básicos de convenio. Incluso Sergio Palazzo, en un programa de televisión, ayer o antes de ayer, manifestó que podían ser dinámicos los salarios mediante la utilización de la participación en la ganancia. Obviamente. Pero por encima de los convenios. Ahora, no que se reduzcan los básicos y se establezca el salario dinámico con el premio a la producción como principal elemento del integrante del salario. Claro, y además, ¿qué es el premio a la producción? Porque queda el trabajador desamparado frente al empleador y el empleador puede determinar
¿Qué es la producción? Y en alguna medida, además, que cuando hay guardias pasivas, por ejemplo, ¿cómo se mide la producción? Es decir, es toda una cosa nueva, un término nuevo para designar cosas viejas. En el viejo Fordismo se utilizaba mucho el premio a la producción. Mirá, sí. Pero desde una perspectiva donde era Henry Ford, quería que ganaran bien los trabajadores porque querían que se pudieran comprar autos. Claro. Que no es precisamente la intención. Que no es la intención, sino que no tengas menos derechos, no te alcance la plata, te paguen lo que quieran. Y con el tema de vacaciones, ahora con las vacaciones parece que en el verano vas a poder ir cuando te diga el tema es el siguiente. Ahora las vacaciones se tienen que dar en el periodo vacacional de octubre a marzo. Sí. Y además las vacaciones se tienen que otorgar enteras, salvo que haya conformidad del trabajador en recibir las vacaciones en otro periodo fuera del periodo vacacional, y además que se la fraccione. Requiere conformidad. Lo que hace es eliminar la conformidad del trabajador y dejarlo liberado al libre albedrío y a la voluntad del empleador. Claro. ¿Qué otra cosa tenés Bueno, la extensión de la jornada laboral. Claro, exacto. Es decir, Guillermo Franco, que fue el jefe de gabinete renunciante, lo desmintió. Pero algunos voceros del gobierno dijeron que era 60 horas semanales y hasta 12 horas diarias, cuando en realidad ahora son 48 horas semanales y hasta 9 horas diarias. Pero además hay una cosa ridícula. Se habló... Bueno, echan pestes del gobierno de Alberto Fernández, pero yo me acuerdo que... había proyectos de ley para cortar la vaca. No, inclusive para bajar las horas. Sí. Es decir, pero a ver si lo entiende la gente. Bajando horas, trabajando menos horas, ¿se consigue más? ¿Es más productivo? ¿O es una ventaja? No, está comprobado en experiencias hechas en España, en Inglaterra y en Finlandia, que la rebaja de las horas o la eliminación de un día laboral, es decir, yo en lo personal prefiero que sea un día a la semana la reducción, pero de cualquier manera está comprobado que en colectivos que se fueron con esa modalidad se incrementó la productividad, con lo cual difícilmente se generan nuevos puestos de trabajo con la reducción de horas, pero por lo menos se beneficia al trabajador que cobra lo mismo y trabaja un día menos a la semana. Oscar, tenemos 5 minutos, es mucho tiempo en radio. A nivel político, analizar brevemente la elección y cuál es el rol del peronismo. ¿Fue una mala elección del peronismo? Y además, ¿el peronismo qué quedó? ¿Sin conducción, sin posibilidades para el 2027? ¿Cómo lo analizas? En el peronismo, no, por lo menos el peronismo de la provincia de Buenos Aires no hizo una mala elección. Perfecto. Y en otras provincias tampoco, porque lo que inicialmente se anunció como un rotundo triunfo de la Libertad Avanza, en realidad en varias provincias se rectificaron mediante el escrutinio definitivo y hasta se dieron vuelta los resultados, en Río Negro y en Chaco, por ejemplo. Sí. ¿No? Ahora, yo creo que honestamente el peronismo tiene un problema de conducción. Y más allá además como la derrota no tiene padres, y hemos sido derrotados, o por lo menos respecto de la elección anterior provincial, hemos empeorado la performance. Sí, bueno, pero tengamos en cuenta que el 7 de septiembre fue contundente. 14 puntos a favor, y se cambió, en una elección, al final quedaron 29.000 votos nada más. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Pero lo cierto del caso es que hay una crisis de conducción. Y yo lo que propongo es lo siguiente, es decir, estamos en un laberinto de lo cual se sale por arriba. Y por arriba, ¿qué es? Yo creo que tendría que convocarse un Congreso Nacional Partidario, y el Congreso Nacional Partidario que genere, por lo menos en la conducción nacional, la conducción de la provincia de Buenos Aires, que vence en diciembre, el 18 creo de diciembre, la conducción, y en la conducción de las provincias intervenidas, como mínimo, que se convoque a elecciones previa reforma de la Carta Orgánica para posibilitar la real participación, es decir, reducir a un mínimo los avales y los requisitos formales. Porque, por ejemplo, que se facilite la participación, que no ocurra como con Quintela, que no lo dejaron participar
por problemas de avales, y también en Capitanich, en la provincia del Chaco, convocó elecciones y a una lista adversaria no la oficializaron por la falta de avales, es decir, reducir la cantidad de avales que sea necesario, eliminar los requisitos formales para facilitar la participación y además dar participación también a las minorías por un sistema DONT, porque la única forma de generar una oxigenación no es la solución, la panacea de todos los problemas del peronismo, esta actividad, pero por lo menos es una bocanada de aire fresco y un punto de partida y de arranque, un puntapié inicial, ¿no? Pero que no se haya hecho eso, ¿te parece voluntario o no se quiso hacer? Bueno, yo las intenciones no las puedo juzgar, pero los hechos hablan. Los hechos hablan. Hay una cosa, porque leyendo las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, decía, nosotros perdimos en ese entonces por 43.000 votos y resulta que Fernando Grey, que fue por otro sector, como candidato a diputado del peronismo, el intendente de Esteban Echeverría, sacó 78.000. Claro, digo, hay manera... Y también Randazzo y otro... Y Carlos Cunio, y Cunio. Santiago Cunio. Sí. Digo, y Guillermo Moreno, Guillermo Moreno no fue ahora. No fue, pero digo, es una utopía. ¿Se puede lograr esa unidad de conversación con distintos sectores del peronismo? Y en la medida en que se horizontalicen las conducciones, sí, pero se horizontalicen y se sinceren. Es decir, tendríamos que trabajar en una elección no amañada, con padrones a los cuales haya que abrir la reafiliación durante un plazo de unos 60 o 90 días. Pero yo creo que ese es el camino para dar una bocanada de aire fresco a las conducciones partidarias. Ustedes sacaron un documento del Grupo Descartes sí. del proyecto de renovación partidaria. Exacto, estamos firmando, juntando dos o tres firmas. Cositas. Decime dos o tres cositas. Bueno, son esas, el Congreso y la reducción de los requisitos, la participación de las minorías por el sistema DON y la utilización de la boleta única papel para la elección, para evitar que se tenga que incurrir en gastos en la participación de las listas. Sí. Es decir, la eliminación de los aparatos. ¿Tiene posibilidad el peronismo en el 2027 de volver al poder? Sí, yo creo que si hacen bien los deberes, sí. ¿Y la gente? ¿Cómo la convences? Y hay que elaborar un discurso que sea propositivo. Ahora, el primer paso tiene que ser la regularización de las conducciones partidarias para generar una unidad genuina. Es decir, tiene que ser partido, tiene que ser un centro de debate de los distintos temas. Si el gobierno te saca las PASO, ¿qué hace? El peronismo no define nada. Tendría que haber elecciones. Tendría que volver a las viejas internas. La última elección interna presidencial que hubo fue la de Cafiero Menem. Sí, recién en el 88. Un placer, Oscar. Dijiste todo lo que querías decir. Te invitamos a otro programa. Sí, la verdad no hay que problema. Son tantas cosas. Te corrimos, pero hay tantas cosas. Te agradecemos muchísimo. En Trabajadores y Empresarios tuvimos el gusto de tener a Oscar Cuartango, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y presidente del Grupo Descartes. Nos vemos el jueves que viene, de 14 a 15. Estuvo Martín Loza. No hiciste nada hoy. En la operación técnica, Leandro Laugé en la producción periodística. Hasta el jueves que viene. Gracias, Oscar. Un abrazo muy grande. El jueves que viene nos vemos. Gracias. Chao. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad.